colectivo queremos darles la bienvenida a nuestro cojín por el trabajo sexual. Nos presentamos primero. El colectivo es una organización juvenil que está conformada por ecologistas, ambientalistas, feministas y revolucionistas, defensores de derechos humanos y académicos que queremos hacer de este espacio un espacio de formación, de crítica y autocrítica y transformación de lógicas sociales. La verdad es que este cojín empezó con, obviamente, la fecha, también el 8 de marzo, que es un día que se da para muchísimo debate, y en un proceso de reflexión interna también dentro del colectivo, en el que estamos preguntándonos cuáles son los debates que están alrededor y que influyen los conceptos que tenemos acerca del trabajo sexual. Entonces, vamos a explicar la metodología también de nuestro debate y vamos después a presentar a nuestros especialistas para que todos podamos participar de una buena manera. Gracias por venir. Bueno, yo voy a explicar la metodología que vamos a utilizar esta tarde. La metodología se llama la pecera y es una herramienta para facilitar el diálogo, ¿ya? Lo que queremos hacer es que este diálogo sea más bien algo horizontal, de reflexión, y que todos participen y tengan, digamos, la seguridad y la confianza de poder expresar sus ideas, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona la pecera? Como pueden ver, todos estamos sentados en un óvalo en este momento. Tenemos a nuestros tres panelistas. Ellos van a tener de 8 a 10 minutos para hacer una introducción, partiendo de una pregunta inicial que va a formular el moderador. Posterior a eso, se van a abrir 3 rondas de preguntas, ¿sí? Y quien quiera preguntar tiene que levantarse de su asiento e ir a esa silla vacía donde van a encontrar el círculo rojo, que es el colectivo. Cogen eso y ahí pueden hablar, ¿sí? De esta manera el diálogo va a ser mucho más organizado y va a ser mucho más fructífero también. Entonces, van a haber tres rondas. Cada ronda, los moderadores, después de 3 preguntas, pueden responder, y así va a durar más o menos de 1 hora a 1 hora y media. Eso, le doy la palabra a nuestro moderador para que inicie el diálogo. Buenas tardes con todos y todas. Sean bienvenidos a este espacio que ha sido muy bien explicado tanto por mi compañera Dani como por mi compañera Joy. Para nosotros es un desafío armar este espacio de diálogo sobre un tema que generalmente ha sido tratado de una manera como tabú. Nosotros queremos romper ese tabú y abrir la posibilidad de un diálogo sobre diferentes posturas. Este motivo nos llevó a nosotros a tener varias reuniones antes como para poder conversar, discutir un poco de esto. Hicimos un ejercicio de escritura, de investigación sobre el trabajo sexual, y muchas opciones, muchas opiniones salieron al respecto. Entonces, una de esas opiniones era justamente a través de una investigación que se hizo sobre la situación del trabajo sexual en España, que proponía como 3 caminos frente al trabajo sexual. Por un lado, el camino de la abolición, es decir, que el trabajo sexual es una expresión del patriarcado, una expresión de la dominación masculina, y por lo tanto debemos tender hacia la eliminación, la abolición del trabajo sexual. Otra, en cambio, proponía más bien la regularización a partir de mejores normas controladas por el Estado. Y cercana a esta posición estaba precisamente la lógica de garantizar al trabajo sexual todos los beneficios en una calidad de trabajo que es. Entonces, esta va a ser la primera pregunta con la que voy a interpelar a nuestros invitados especialistas. Antes de eso, les voy a presentar. Nos acompañan 3 personas muy importantes, muy queridos amigos. Margarita Carranco, una política muy conocida que ha trabajado largo tiempo en temas de ciudad. Masha, María de los Ángeles Pacheco, que ella es socióloga de formación y también ha tenido la oportunidad de trabajar con trabajadoras sexuales en España. Y Felipe Rivadeneira, que es abogado, defensor de derechos humanos, y fue invitado precisamente porque trabajó en su tema de tesis de pregrado, un tema muy interesante sobre una perspectiva diferente sobre el trabajo sexual y las reformas laborales. Así que la pregunta con la que quisiera iniciar es la siguiente. ¿Cuál sería su posición frente a estas 2 posibilidades, 2 grandes posibilidades que he mencionado?
el trabajo sexual se lo tiene que abolir o se lo tiene que regular, se le tiene que garantizar, darle garantías laborales. Margarita, por favor. Bueno, hay las dos corrientes de las feministas, ¿no? Este tema ha sido trabajado también por las feministas y hay feministas en el mundo que están de acuerdo con el abolicionismo del trabajo sexual. Ya vemos feministas que estamos en contra de eso. Yo al comienzo también pensaba lo mismo, antes de ser autoridad en el municipio, pero en el municipio tienes que empezar a trabajar ya el tema de la regulación del espacio público y entonces en medio de eso uno se imagina un montón de cosas y a mí me pasó algunas anécdotas cuando empecé a abordar el trabajo sexual en la ciudad de Quito. Y al comienzo no tenía idea, solamente me imaginaba. Digo, a ver, yo creo que podrían trabajar en otra cosa. La primera, pues yo voy a llegar al municipio y era un tema que ningún concejal o concejala lo quería asumir. Decía, eso no te da votos, ¿qué te vas a meter en eso? Si es un tema, déjale que los administradores de la zona. A ver, yo cuando trabajo derechos, yo no negocio eso no es innegociable. Eso es parte de mi vida, por lo tanto, si son mujeres, y no solamente son mujeres, ¿no? Y tengo yo la obligación de trabajar con ellas, ¿no? Entonces, al comienzo dije, mi primera propuesta es conversar con ellas y buscar otras fuentes de trabajo para que salgan del trabajo sexual, porque es violento, porque es explotado, etcétera, etcétera. Me di con la piedra en el zapato, porque primero no sabía cuánto ganaba. El ingreso económico de las trabajadoras sexuales, empezando por las que están en la calle, porque hay muchas trabajadoras sexuales que trabajan en la calle, hay muchas trabajadoras sexuales que están trabajando en nightclubs, y los nightclubs tienen categorías, ¿no? Entonces las categorías de acuerdo al cliente. Cuando te pusiste a averiguar cuánto ganan, yo me quedé loca, yo dije, ¿un sueldo básico? No. Llegaban a ganar las más jóvenes porque también están organizadas por edades. Y en las plazas, con las que yo me encontré en las plazas, por edades, inclusive había un grupo de trabajadoras sexuales con discapacidad auditiva que trabajaban en la 24 de mayo, no trabajaban, porque cuando hicimos todo el tema de crear un emprendimiento de trabajo sexual, que ya les voy a contar cómo sucedió en el transcurso de las preguntas, pues la primera cosa que me enteré es que el ingreso económico de las trabajadoras sexuales era alto. O sea, yo no podía decirles, hagamos, inclusive creía que podríamos, que unas peguen botones, las otras hagan tejidos y luego les abrimos una estupidez tamaña. O sea, jamás. O sea, no podías competir porque los ingresos económicos de ellas, al menos las jóvenes que estaban en la calle, el punto en ese tiempo era de $8. Y dependiendo de quién, si eran independientes, los $8 les venían a ellas. Pero si no eran independientes, apenas $3 cogían ellas y los $5 cogían los dueños de los prostíbulos. Cuando yo llegué al municipio, eran alrededor de 14 prostíbulos en la 24 de mayo, porque también existía un sitio donde vendían las cosas robadas. El trabajo sexual ha estado como ligado al tema de la delincuencia común, etcétera, etcétera. Los chulos están cerca, hay explotación de parte de ellos, había pocas independientes, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del trabajo sexual, para mí, para no alargar, porque no te voy a contar todas las anécdotas con las que pasé, ya me di digamos, contra la pared cuando yo pensé que podría hacer una reconversión laboral y tener otro tipo de trabajo, pero los ingresos económicos no te daban, ¿ya? Entonces me puse a pensar cuál va a ser mi papel. Simple y llanamente mejorar las condiciones de trabajo de ellas, enmarcadas en los derechos. Ellas tienen derecho y el trabajo sexual tiene que ser legislado, tiene que haber una ley que permita que legisle y que el trabajo sexual sea legal, como en otras partes del mundo. Y lo que tiene que hacerse es en qué sitios, cómo regular, cómo llegar a acuerdos, cómo llegar a pactos entre la ciudadanía, entre ellas, de tal manera que ninguno niega a los otros, porque lo que ha habido en las ciudades es blanqueado social, es decir, tapar, desaparecer a las trabajadoras sexuales para que no sea la mala imagen para el turismo, desaparecer a las personas con vida en calle, porque eso apea a la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, atropelladas totalmente en sus derechos, escondidas, camufladamente, y mientras más camuflado es el trabajo sexual, más explotado es. Más explotado porque hay gente que vende las calles, que en los prostíbulos les cobraban de acuerdo a quien lo manejaba y de acuerdo al ingreso que quería tener el dueño del prostíbulo. Entonces,
decirles que el trabajo sexual mayoritariamente, fuera de que hay gente que está en la calle, nightclubs y categorías de acuerdo a los clientes, en el caso de las mujeres con identidad sexual, digamos, diferente, las que eran visibles eran las trans femeninas eran visibles, igual hacían su trabajo en la calle, pero con los niveles de explotación tan altos que llegaron a ser asesinadas en la Y. O sea, murieron ellas por el único delito de vender su cuerpo y de ser trans, porque no las mataron a las heterosexuales, las mataron a las trans, ¿ya? Y las mujeres trans masculinas, resulta que las trans masculinas son prepago, porque el trabajo sexual de los hombres no es visible. Ahora sí. La otra vez hicimos una actividad con las trabajadoras sexuales la semana anterior y estaba la mitad hombres y mitad mujeres. Ahora están visibles, porque además la migración, la presencia de venezolanos, hay muchos venezolanos que hacen trabajo sexual o hacen striptease, o sea, se están dedicando a eso y está haciéndose visible. Ya hay un presidente de los hombres trabajadores sexuales que hacen enganche en la calle, son enganches los que hacen en la calle. Entonces tienes a mujeres que son la mayoría, a mujeres trans, y tienes también a hombres que lo hacen prepago, no exhiben su cuerpo, y hay otros hombres que sí lo hacen. Y entonces el tema del trabajo sexual es todo digamos, un mundo al cual no hay que tenerle miedo y hay que estar mirando cómo trabajar justamente enmarcado. Yo soy partidaria de enmarcar el trabajo sexual en el marco de los derechos. Tienen derecho a ese trabajo, tiene que ser regulado y tiene que ser no escondido, sino que las autoridades tienen que asumir la responsabilidad de saber qué hacer con el trabajo sexual en la ciudad. Muchas gracias, Margarita. Masha, por favor. Bueno, me llama la atención ver un espacio así, presentaciones a los chicos del colectivo. Es súper chévere, generar este tipo de debates es bastante estimulante. Llama la atención también que nos pongamos a hablar de personas en situación de prostitución, personas putas, como las queremos llamar, porque al final el nombre no hace lo que eres como persona. Uno tiene que tener este tipo de juicios morales. Pero me llama a mí la atención que no esté aquí una trabajadora sexual. Trans, trabajador sexual también. Muy bien, perdón. Entonces, felicitaciones. ¿Quieres venir acá entonces? Anda, Carolina. Vamos. Bueno, hay como muy bien empezó diciendo Margarita desde el feminismo y esas dos miradas, ¿no? Desde el abolicionismo y desde la legalización. El abolicionismo creo yo que siempre se ha visto respondiendo a la misma lógica del sistema patriarcal, a la misma lógica de que la mujer ha decidido, o la mujer o el hombre ha decidido ejercer su derecho a prostituirse desde como una mujer que no tiene otras posibilidades, que no sabe qué hacer sobre su cuerpo, que no tiene educación, entonces que la única salida que tiene es esa. En lo mejor en algunos casos sí es así, pero también hay mujeres que son libres, que son autónomas y que deciden y que tienen este poder sobre su cuerpo y esa decisión y esa libertad que desde mi punto de vista hay que aplaudir. Yo igual creo que desde la visión abolicionista se dijo muchísimo tiempo que la perspectiva de abolir la prostitución en los países, sobre todo en España, que es donde más trabajé con este colectivo, era porque había que evitar la trata, que en un inicio fue trata de blancas. Luego cayeron en cuenta de, no, es que no son blancas. También hay mestizas, afroamericanas, indígenas, entonces dijeron trata de mujeres y ya al final dijeron trata de personas. Puede ser, pero es lo que decía Margarita, cuando hay este tipo de tratas no es porque es la prostitución, es por el sistema, es porque tratan de ocultar este derecho a expresarse, este derecho a decidir sobre el cuerpo. Y a lo mejor creo yo que es porque a los políticos les interesa que no sean visibles. Es una mancha, es un tabú que es mejor esconder. Pero no es esa la lógica y es lo que tenemos que luchar. Bueno, también es curioso porque desde las mujeres hay muchísimas críticas
éticas, morales. Y es muy fácil, todos podemos ser tachados en algún, esta es una prostituta porque piensas diferente, o porque te vistes como te da la gana, o porque simplemente eres libre y no tienes miedo. Si hay que tener algo claro es que no hay que tener miedo a decidir, no hay que tener miedo a de vez en cuando perder la razón. Creo que somos pocos los que podemos perder esa razón y lanzarnos a la calle a decir lo que pensamos. Y también creo yo, leí hace poco un libro de una catalana que se llama Devenir perra. Y ella decía que hay muchas mujeres que juzgan a la prostitución, pero ellas están ejerciendo esa violencia de género, ese de no poder expresarte dentro del matrimonio. Entonces ella hacía un poco esta comparación entre la prostitución y el matrimonio, y que muchas veces en un matrimonio, que es lo socialmente correcto, estás callada y dices, ay, pobrecita, tiene que ejercer la prostitución o tal, pero tú no te das en cuenta de tú cómo estás. Por lo menos tú te casas y ya, pues te tocó ahí tener sexo y ya lo que diga el marido, ¿no? Por lo menos yo sí digo, bueno, por lo menos la prostituta elige y encima te pagan, o sea que no está nada mal, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Bueno, y luego tenemos la otra mirada, la de la legalización. Yo creo también que la legalización tiene que partir desde el colectivo y desde el gremio de las feministas. Tienen que ser desde ellos los que salgan y los que defiendan sus derechos respaldados en los derechos humanos. Y bueno, yo, como les digo, trabajé con prostitutas, tenía una que me hice gran amiga, que se llamaba Sandra, y ella me decía, mira María, yo soy libre, soy autónoma y soy puta, entonces lo voy a disfrutar. Y eso es ser puta como la vida misma y con orgullo, y no tener que ocultarnos de eso. Bueno, también eso, lo que les decía antes, que siempre se ve a la prostituta como pobrecita, es que está creciendo, es que la vida le llevó a esto, pero también te haces la pregunta, hay secretarias que son 100% felices, hay sociólogas que son 100% felices, ¿somos 100% felices? O ya porque escogimos en algún momento, tuvimos la posibilidad y la oportunidad de escoger qué vamos a hacer y por eso decidimos que no somos felices. Entonces al final es eso, es buscar esa libertad y tratar de transformar estas lógicas sociales, este deber ser que nos han enseñado toda la vida, que tenemos que gustar, que tenemos que ser sumisas, que nos quieren calladas, pero nos invitemos a hacerlo. Muchas gracias, Masha. Felipe, ¿qué opinas sobre esto? ¿Cuál es tu posición? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Mi nombre es Felipe René Orellana y quiero agradecer mucho al colectivo por su invitación. Me siento en verdad muy honrado de estar aquí porque, bueno, sobre lo que les voy a intentar hablar es más o menos sobre la experiencia que yo tuve al realizar mi trabajo de tesis que se tituló El trabajo sexual y los derechos laborales. De hecho, el primer conflicto que yo tuve para abordar este tema fue justo este choque entre las distintas posiciones feministas que puede haber. Y entre ellas, en efecto, la primera está la posición abolicionista que siempre propugna que la mujer es una víctima del sistema patriarcal y por lo tanto la mujer prostituida tiene prácticamente que abolirse de alguna forma. No puede haber mujeres prostituidas ya que esto refuerza la idea de tener una mujer que está siendo objeto sexual de un hombre y por lo tanto perpetúa esta relación de desigualdad entre hombres y mujeres. Y claro, había muchísimas profesoras que yo hablaba en mi facultad de Derecho, además de una facultad muy conservadora y además de otros lugares de la universidad, que me decían, sí, en efecto, no puede haber trabajo sexual, lo ideal ni siquiera se debería llamar trabajo sexual. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, hay una realidad muy latente en el Ecuador, que existen personas que ejercen el trabajo sexual. ¿Cuál es la situación de ellas? ¿Por qué quitarles su voz? Y fue entonces cuando me surgió toda esta curiosidad y parte de esto fue también remitirme a los datos oficiales que se manejaban. Entonces, para el año 2013, el Ministerio de Salud, en todo a nivel del Ecuador, tenían registrados 722 centros de tolerancia. Es decir, centros de tolerancia que son legales. Y esto que implica además que esto no visibiliza la cantidad de centros de tolerancia que probablemente funcionan en la clandestinidad.
A la par de estos 722 centros de tolerancia, se calculaba que 300 están en la zonificación 9, que incluían a cantones tanto como Quito, San Miguel de los Bancos, Mejía, Pedro Vicente, Puerto Rico y La Concordia, y de estos 222 se encontraban en la ciudad de Quito. Entonces, para que nos demos cuenta de que es una dimensión gigante, que muchísimas personas nos encontramos alejadas de ella y que solamente la conocemos y tenemos algún roce, algún contacto, pero lamentablemente estas personas pasan demasiado invisibilizadas y no se las considera como tal, no se las considera para la formulación de política. ¿Y por qué no se las considera? Porque me parece que desde el Estado se ha manejado una posición de mucha doble moral. O sea, vamos a expedir un montón de regulaciones para, por ejemplo, determinar qué categorías tienen los centros de tolerancia, para determinar qué tasas deben pagar, para sacar qué permisos deben funcionar, pero nunca para considerar la verdadera situación de las personas que están ejerciendo el trabajo sexual. Y eso fue lo más problemático. Y eso es lo que yo finalmente intenté visibilizar, que esta no es una posición que ayuda a la protección de derechos. Entonces ahí está entonces la siguiente posición del feminismo libertario, feminismo reformista. Desde esta posición feminista, la idea es considerar a las mujeres desde las mujeres, y en efecto, como decía Masha, era escuchar sus voces, qué es lo que ellas demandan, qué es lo que ellas propugnan, porque finalmente si vamos a crear una política va a tener que ser sin ellas. Y es entonces cuando además diferentes informes internacionales ya hablaban de cuáles son los problemas de criminalizar desde el un lado y de criminalizar desde el otro. Porque, por ejemplo, desde el sistema abolicionista, el mayor ejemplo que ha propugnado la criminalización, pero desde el lado de quienes demandan el trabajo sexual, es decir, de quienes son los clientes, es Suecia. Y finalmente, claro, desde las estadísticas de Suecia, ellos lo propugnan como, claro, ya no hay mujeres prostituidas, finalmente esta es la solución para que las mujeres tengan otras opciones de vida. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad, en el año 2012, 2009, la Comisión Global sobre el VIH y el Derecho, que fue una comisión especial de Naciones Unidas que fue creada para investigar este tema, específicamente del PNUD, desarrolló el informe la Comisión Global sobre VIH y el Derecho. Y una de las cosas que visibilizaba es que las trabajadoras sexuales en Suecia también se comenzaron a organizar, porque dijeron, no, esto ayuda finalmente a crear otras situaciones de clandestinidad, porque nosotros no podemos ejercer nuestro trabajo de manera autónoma, de manera libre. ¿Y qué es lo que finalmente se estaba causando? Otras formas de clandestinidad, otras formas de que los clientes se aprovechen de estas personas porque ya no podían estar en la calle, porque tenían que estar en lugares más privados, y esto finalmente que generaba mayores situaciones de riesgo para las personas que ejercían el trabajo sexual. Entonces finalmente esa posición, de acuerdo a lo que se ha estudiado, es una posición que no está visibilizando finalmente la verdadera voz para quienes está dirigida esta política. Y eso yo creo que siempre es un problema, el no contar con la participación de las personas cuando estamos hablando de una política direccionada a derechos humanos. Pero que fue además lo más importante que ya se consideraba también desde ese tiempo. Para 1998 la OIT sacó por primera vez un informe respecto a la situación de las personas que ejercen el trabajo sexual en Asia. El informe se tituló El sector del sexo, las bases económicas y sociales de la prostitución en el sudeste asiático. Y esto que visibilizó, en primer lugar visibilizó la cantidad de dinero que se mueve en este sector. Y esto es fundamental también para entender la problemática. Porque como hay grupos de poder atrás, que son grupos de poderes clandestinos o que están en complicidad con la policía, muchas veces estas son también las razones que ayudan a que se mantengan en situaciones de marginalización. Y la otra realidad que mostraba es que finalmente, tal vez con una propuesta de legalización de las personas que ejercen el trabajo sexual, con una verdadera propuesta laboral, se van a eliminar los otros casos de prostitución forzada, los otros casos de explotación, porque en esto finalmente es muy claro y hay que ser muy tajantes al debatir este tema. El trabajo sexual no es lo mismo a la trata de personas, el trabajo sexual no es lo mismo a prostitución forzada, y no se los puede tomar en la misma línea porque
en el trabajo sexual hay una persona que está ejerciendo autónomamente su actividad. En las otras actividades son en efecto actividades ilícitas que están penadas por la ley y que bajo ningún concepto, porque medio un concepto de explotación, pueden ser aceptadas por el Estado. Entonces, bajo esa perspectiva, la idea es poder tener una verdadera solución que permita garantizar derechos de las personas trabajadoras sexuales. Porque yo creo que lo que más me movió de mi tesis al momento de tratar este tema fue el oír la voz de estas personas. Y me acuerdo que cuando yo entrevisté a una de las personas de la red de trabajadoras sexuales, ella me decía: yo les invito a estas mujeres que dicen que nosotras tenemos una vida fácil, que venga por un día a hacer lo que nosotras hacemos, para que vean en realidad, que vean qué tan fácil es. Y en efecto es lo que decimos, sí, tenemos por un lado las ganancias económicas que pueden llegar a ser muy altas. De mis entrevistas yo, por ejemplo, sacaba que en tiempos que son como que de bonanza económica, por ejemplo, de sobresueldos, las trabajadoras sexuales podían obtener ganancias que iban desde $2,000 a los $3,000 mensuales. Y una de ellas en particular me comentaba, decía: yo con mi situación académica es imposible que yo logre pagar una educación privada a mis hijos, porque probablemente estaría ganando un salario básico. Con este dinero yo puedo mantener a mi familia y puedo sacar adelante a mis dos hijos. Entonces yo creo que estas realidades muchas veces pasan muy invisibilizadas y no finalmente consideran la voz de todas estas personas. Porque creo que además la mayor crítica, si bien mi tesis no fue enfocada en esto, pero esto también les dejo como que la pregunta a ustedes, esta posición abolicionista también consideraría a las demás personas trabajadoras sexuales, consideraría a los hombres que ejercen el trabajo sexual, a las personas trans que ejercen el trabajo sexual. Creo que esa sería también una duda que se podría responder, pero desde mi perspectiva yo considero que no, porque no se puede legislar para otros sin oírles primero. Yo creo que eso es algo muy importante para entender la situación de las personas que ejercen el trabajo sexual. Muchas gracias, Feli. A las personas que se nos han juntado recientemente, vale la pena explicarles un poquito cómo va la dinámica del diálogo, ¿no? Vieron en este momento posicionándose nuestros invitados, y ahora lo que vamos a hacer es abrir la posibilidad a que todos los que quieran intervengan bajo cierta modalidad. Es acercarse a la silla vacía que se encuentra aquí, coger el símbolo del colectivo que está acá y intervenir, dar sus opiniones sobre lo que han comentado los compañeros o no necesariamente en el lapso de 3 minutos. Vamos a hacerlo así, en pequeños lapsos, porque vamos a tener 3 rondas de nuevas intervenciones de nuestros compañeros para que haya la mayor posibilidad de intervenciones y opiniones posibles. Tengo una pregunta acá. A ver, preguntas para él. Sí, ajá, más que participar quisiera preguntar. Claro, pero aquí igual, a ver, vamos en orden. Por favor. Acá, ¿quién más? Allá, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Ana Carolina, represento a las trabajadoras sexuales trans de Quito. Mi pregunta es: ¿cómo se inicia un reportaje a una trabajadora sexual trans? Solamente se enfocaron a mujeres. También tenemos el mismo problema, la misma situación, menos más crítica, porque somos violentadas por la policía, violentadas por las personas, nos ven vestidas de mujer, o sea, encima es un trato infernal para nosotras. Si estamos trabajando en la calle es por la necesidad, no nos abrimos espacio, no nos dan trabajo, no nos dan estudio. Como dijo uno de ustedes, nos tapan, nos ocultan al trabajo sexual, nos llegan a las trans, a las personas gays prácticamente, nos ocultan, o sea, no ven la realidad que todos estamos en el mundo, todos estamos en el comer. Entonces por eso nos llevamos a la calle a pasar cosas difíciles que nadie lo sabe. La vida de nosotros en casa, nos toca más trabajar en esto, porque no hay cómo, porque si tú vas, pides un trabajo, disculpa la mala palabra, seguir diciendo, no, tú puedes ya trabajando, entonces ¿qué toca? Llegarse a la calle, arriesgarse a que los clientes te maten. Tengo muchas compañeras muertas en el día. Te matan, te golpean, incluso me golpearon, me bajaron de este pomo. ¿Qué es algo? Con la plata que tengo, lo que gano, yo no me sustento, pago los médicos y todo. El Estado no me paga nada, ni me reconoce, digamos así, la salud pública. Hoy voy a un lugar, por ser así, paracetamol, para esto, para
Círculo de trabajo sexual, no lo reconocen. Ahorita estamos unidas las trabajadoras sexuales, tanto como mujeres y trans. Se están uniendo, no hacer un solo colectivo para que sensibilice a la gente y nos reconozcan el trabajo sexual a todos. Esa es mi pregunta y eso quería saber por qué no nos toman en cuenta las personas trans de trabajo sexual. Esa es. Muchas gracias. Por acá, por favor. Bueno, mi nombre es Patricia, yo he venido trabajando un poquito en este tema y algo que sí quisiera que fuese importante, en el Ecuador el trabajo sexual no está penalizado. Y una cosa que es importante es que sí tenemos una penalización indirecta del trabajo sexual. Y con la Margarita hemos discutido algunas veces porque una de estas formas es la famosa, el uso de suelo, la licencia del uso del suelo. Otra cuestión que ha pasado muy dura y con la Margarita hemos también tenido discusiones al respecto es si las chicas trabajadoras sexuales deben estar en la calle o no deben estar en la calle. Y hay toda una forma indirecta de ir penalizando el trabajo que genera más controversias al interno, ¿no? Pero una de las cosas que también es importante entender, regular el trabajo sexual es fundamental para el país para poder combatir el delito de trata de personas. El Ecuador hizo grandes avances en el tema del COIP, que es este Código Integral Penal, pero no hemos hecho ningún avance en el tema de la regulación del trabajo sexual, que pasa por el reconocimiento del trabajo sexual dentro del Código de Relaciones Laborales. ¿Por qué? Porque las trabajadoras, o sea, mi querido David, que es trabajador sexual, es un trabajador como yo. Por tanto, tiene los mismos derechos y eso es importantísimo. Sin ese reconocimiento es imposible empezar a dividir lo que es legal de lo ilegal. Con una salvedad. En el tema del trabajo sexual no hay dependencia laboral. Pero esto es un reto también y nos invita a ser absolutamente creativos y absolutamente inteligentes para ver cómo hacemos regulaciones. Pero necesitamos hacerla hoy por hoy con todo el tema de la migración de Venezuela, con todo el tema de la migración colombiana. O sea, ya es tiempo de que tratemos de hablar esto de alguna manera más frontal. Esa era un poco la conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, porque puedo hacer Claro, no, sí, como quieras. desde aquí quisiera que me respondan, incluso tú. Primero hacer una pregunta un poco de interseccionalidad. ¿Cómo va la prostitución o el trabajo sexual en temas de migración, por ejemplo? En nuestro país los migrantes hay mayor cantidad de migrantes que ofrecen trabajo sexual o no. Y de ahí solo una pregunta, y justamente porque yo sí venía con esta idea y vengo literalmente a educarme porque no sé mucho del tema. Yo sí pensaba que muchas de las personas que trabajan, en la mayoría de las mujeres, que trabajan sexualmente, sí eran forzadas o sea, sí es como todo un sistema que te obliga a, que no te da las posibilidades de la educación, que quizás no encuentras trabajo, cosas así. Entonces yo sí quisiera saber, no sé si es que hay estadísticas, me imagino que muy pocas por la falta de información que hay, la prostitución forzada y el trabajo sexual en temas como un poco más de estadísticas, o hay mayor cantidad de mujeres que lo deciden, o estas mujeres son la minoría dentro del trabajo sexual. Gracias. Bueno, mucho gusto, soy David González, soy puto, activista transfeminista. Llevo 18 años ejerciendo mi profesión en el sector conocido como el Parque Elegido, en modalidad callejizada, es decir, en las calles, y ahora últimamente con el tema de las redes y de la tecnología en lo que es Internet, Facebook, WhatsApp, etc. Quería responderle la pregunta primero que esas, bueno, no existe prostitución forzada, hay que diferenciar el tema básicamente de lo que es trabajo sexual a trata de personas o a explotación. El término de explotación me gusta generalizarlo, ya que no solo existe explotación sexual. Te comento, yo cuando trabajaba de cosillero, yo era explotado laboralmente. Trabajaba 14 horas y solo me pagaban 8 horas. Las otras horas que trabajaba extra no me reconocían. Tenía que estar lavando platos en una posición incómoda, como agachado, y me violentaban, me humillaban, te decían lento, tonto, pendejo, no sirves para nada. Era una total humillación. Yo trabajé hace 18 años en trabajo sexual y lo dejé por querer tener una vida digna, supuestamente, y tener un trabajo honrado. Me metí a este trabajo, duré 2 años,
y dije, no, ni la mierda, o sea, tenía más dignidad, tenía más honradez y tenía más dinero, incluso me sentía mi autoestima más alta siendo puto, ya que yo tenía la capacidad de decidir elegir con quién me acostaba, cuánto cobraba, si lo hacía o no lo hacía, y nadie me podía obligar, ¿no? Entonces, la principal diferencia es eso, que el trabajo sexual es autónomo y es uno lo hace por decisión y elección. ¿Qué pasa en el tema? Aquí hay un tema mucho de lo que es el patriarcado, de la estructura patriarcal, ¿no? De la estructura machista, que primero el trabajo sexual lo pone solamente como mujer. Como bien decían acá, la mujer siempre se la pone como la víctima, la que no necesita ayuda, la que es la pobrecita, la que no puede pensar ni decidir por ella misma, y a raíz de eso la unen al trabajo sexual y a partir de ahí dicen que el trabajo sexual es denigrante, precario, victimizatorio y que debe abolirse. Ese es uno de los discursos feministas que lógicamente hay el abolicionista, ya que piensan que la mujer no tiene la capacidad de decidir y elegir, igual las compañeras trans, este ejercicio, pero este ejercicio es muy autónomo, es muy dependiente. Nosotros estamos vinculados a la marcha de las putas, que tiene este discurso, que no solamente el feminismo incluye a las mujeres, también incluye a las partes de la diversidad sexogenérica, de trabajadores y trabajadoras sexuales, y también legitima que eso de que el feminismo solamente es exclusivo a las mujeres. Podemos ser los hombres cuestionándonos siempre nuestras masculinidades, nuestros privilegios. Yo, por ejemplo, soy como un actor que representa eso, porque estoy en un trabajo que lógicamente es pensado solamente por las mujeres, personas feminizadas, pero el feminismo en el que estoy involucrado demuestra que no es así, que podemos cada uno ser feministas a partir de este ejercicio de la libertad de decisión y elección de nuestros propios cuerpos y ver lo que queremos hacer con nuestros cuerpos, ¿no es cierto? También la parte económica, ya que las mujeres en el trabajo sexual son autónomas, independientes, no dependen de nadie, no tienen el chulo. Hay otros factores en el movimiento de trabajo sexual, al igual que en el movimiento feminista hay diferentes clases de trabajo sexual, ¿no? Hay el localizado, que se lo ve más bien como no tan autónomo porque estás dependiendo del cliente, ¿no? Y el callejizado, que se ve más autónomo en el sentido que no tienes el chulo, el patrón, la persona que te esté cuidando supuestamente o administrando tus finanzas. ¿Alguna otra pregunta más? Muchas gracias. Gracias. Allá, la compañera. Por favor. Gracias. También voy a preguntar. Gracias. Estoy apagando el teléfono por caso suyo. Mi nombre es Margarita Camacho y conozco un poco el tema de la prostitución a pie de calle. Para las personas que tengan interés, conozco algunos trabajos, como el de Sandra González, por ejemplo. Ahí hay bastante sobre esto. Para trata de personas, uno de Lucas Camacho. Para los encuentros rapiditos en el Ejido, uno que escribí yo hace años y que le pueden pedir, si son estudiantes de Flaxo, a la María Fernanda Troya. ¿Me ubican? Es profesora de antropología. Ella editó un libro, La Maite Troya. Bueno, ella editó un libro que se llama algo así como, bueno, pregúntenle en el libro blanco a la Maite Troya, profesora de antropología, y ahí van a encontrar varios artículos. Hice una investigación en Barcelona sobre la migración y la prostitución de las travestis ecuatorianas. Los conozco un poco y me llama la atención tus datos de que hay muchas trabajadoras sexuales que ganan $3,000 al mes, en donde en el Dollhouse, que me llama mucho la atención. O sea, ¿quiénes eran tus informantes? Es lo que yo quería preguntar. Necesito contestar ahorita. Sí, o sea, quería saber básicamente de dónde eran los que estoy muy perdida, a menos que sea de Dollhouse o de uno súper privado. No, de hecho, las trabajadoras sexuales de Dollhouse, a las cuales no llegué a entrevistar porque es aún más problemática la situación de ese centro, pero ganarían mucho más a $3,000. Las mujeres que esto me informaron fueron de centros de tolerancia del norte de Quito, que creo que por situaciones de seguridad obligué a que no iba a revelar ni la fuente específica ni el lugar de donde ellas venían. O sea, trabajan en clubes.
Sí. Trabajan en clubes. Sí. Ya. Bueno, mi experiencia en Barcelona es que las personas que trabajan en clubes, aunque puedan ganar más, tienen mucho menos autonomía. Mucho menos autonomía porque no pueden decidir el cliente, no pueden decidir si es que usan preservativo o no, no pueden decidir el tipo de prácticas. Entonces, simplemente me llamaba la atención. Y eso quería saber. Muchas gracias. Claro. Allá, aquí más. Hola, soy la Francis. Lo que posiciona Margarita me parece súper interesante porque ella menciona que definitivamente luego de trabajar con la experiencia en Cali y con la experiencia en población se dio cuenta que el tema abolicionista no iba por ahí. Que las condiciones de trabajo sexual, incluso siendo trabajo sexual, revelaban una condición de ingresos mucho más alta de lo que hubiera ofrecido una situación laboral común o normal en función de conocimientos, en función de preparación. Esa es una yo creo que es una propuesta muy interesante precisamente como para proponer el tema de la laborización del trabajo sexual independientemente de la categoría que le queramos dar al tipo de trabajo, es decir, lo rentable que es. Sino, por ejemplo, los casos en Bruselas y en Holanda, donde en Holanda, por ejemplo, el tema del trabajo sexual, luego del turismo, que curiosamente se origina por el trabajo sexual que despierta la red lining en Holanda, es una de las fuentes que más impuestos genera y de las que mejor regularizada está a nivel de Europa. Entonces, sin embargo, la categoría es distinta, ¿no? Es distinto hacer trabajo sexual en Europa que hacerlo aquí. Luego lo que menciona la Masha, a mí me parece en cambio importantísimo apropiarnos del lenguaje, porque cuando a mí me dicen marica, mi hermana, por ejemplo, o bueno, mis hermanas no me dicen eso, pero cuando un amigo me dice marica, yo entiendo que es un lenguaje coloquial, porque hay una intención coloquial. Pero si un policía me dice marica, yo entiendo que hay una intención de ofenderme, hay una intención de agredirme. Lo mismo pasa con el trabajo sexual. Yo soy súper cuidadosa de referirme a las trabajadoras sexuales siempre como que las que ejercen el trabajo sexual. Y cuando alguien dice es que las prostitutas, yo digo no, es que eso es trabajo sexual. Prostitución es lo que mencionaba, por ejemplo, la misma Masha al final, cuando dice, bueno, o sea, una mujer tiene que negociar míseras pensiones alimenticias como un hombre que le pasa para sus hijos tal vez unos $100 y que por lo general a cambio del favor sexual. Porque si es que no hay pensión y porque si es que no tienes que demandar. Eso también, esas formas, yo me reconozco como trabajadora sexual. Me reconozco, me reivindico como trabajadora sexual, defiendo el trabajo sexual, porque sé que ha habido muchas veces en las cuales he tenido polvos que no he querido tener, pero algún tipo de negociación he debido llevar a cabo. Entonces, también como nombrarnos y reconocernos es súper importante para que luego no veamos como que las trabajadoras sexuales están afuera, o solo son la Carolina, o solo son el David, o solo son la Francis, y que en cambio aquí estamos en un espacio en donde no hay trabajadoras sexuales, pero igual, o sea, estamos haciendo de alguna forma un trabajo. Y finalmente con lo del FER, a mí me parece que el tema de una laborización no pensada, o sea, pensada desde el fenómeno de la producción y no desde el fenómeno de la decisión, también puede correr un cierto riesgo. Es decir, no hay algo que yo rescato de lo que decía la Sandra, Diana Navarro, que es una activista bogotana, es nada sin nosotras, todo con nosotras. Ella decía, si es que me quieren reunir en la mesa de derechos laborales para las trabajadoras sexuales, tienen que estar todas mis compañeras trabajadoras sexuales escuchando, así no entiendan, pero escuchando y presentes ahí, porque de alguna forma la política se está tomando con ellas. Es cierto que haya mucha legislación que hable sobre una propuesta sin pensar en las que ejercen el trabajo sexual, en las que ejercemos el trabajo sexual o en las distintas formas que ahora se ejercen del trabajo sexual, lo que acaba de hablar el David, me parece que es también importante que se pueda ir a... Perdón. Bueno, yo soy en este momento maestra, pero estudié historia. Para ver si ustedes están maestra. Y una cuestión que me comenzó a asombrar es cómo las personas tratamos de hablar de sexo, porque generalmente no reconocemos que el ecuatoriano común tiene sexo y no decimos como la sociedad ecuatoriana tiene sexo. Entonces cuando yo hablo con mis alumnos les digo, bueno, vamos a hablar hoy de la menstruación, y los chicos comienzan, no, chicos, tienen que saber estas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Yo comencé a entender más allá el sexo cuando yo tuve una pareja sentimental que era bisexual. Y esta pareja me hizo entender cómo funcionaba el mundo del sexo, pero el sexo también de los trabajadores sexuales, de las prostitutas, o, bueno, creo que hice aquí un desbarajuste en los términos, pero sobre todo era entender también cómo hay ciertos lugares que no estaban
no estaban controlados. Por ejemplo, los saunas, que los hombres gay también van para tener relaciones con las parejas que encuentren en ese momento, o también qué pasa con estos otros lugares donde contratas a alguien solo por ese momento y que no están regularizados, o sea, que no están estas personas en la calle prostituyéndose, sino que están en ciertos lugares y donde acceden. O por ejemplo, la cuestión de buscar escorts en internet. Y hay escorts que te cobran más de $650 por una hora y que trabajan en Ecuador. Y uno dice, ¿quién puede pagarse esa clase de dinero en una hora? Entonces, claro, es entender un contexto que es variopinto, es un contexto que es amplio y sobre todo que es un contexto de entender que el ecuatoriano común tiene sexo y que la sociedad ecuatoriana ha ocultado mucho tiempo su sexualidad como tal. Por eso también, junto al tema de la prostitución, tenemos casos de abuso sexual, o chicos, chicas que del colegio, por varias circunstancias, también terminan siendo trabajadores sexuales, no por su elección, y hay otros que también lo terminan haciendo por su elección. Entonces, esa sería como mi contribución. Gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a otras opiniones, comentarios, preguntas, quisiera regresar la palabra a los especialistas a ver que nos cuenten líneas de término. Que nos cuenten a ver qué opinan de estas preguntas que les han hecho, estas opiniones, estas aseveraciones que han salido en los diálogos. ¿Qué opinión les merecen? Por favor, comencemos. Margarita. A ver, ¿viste la cara de la Lourdes cuando dijiste especialista? Le tengo mucho respeto y cariño a la persona que acaba de llegar. Lourdes es una de las dirigentes de las trabajadoras sexuales en el distrito. Mi respeto por toda esa lucha por los derechos que has tenido, al igual que expreso mis respetos a muchas mujeres que están aquí, a Elizabeth Vázquez y a Margarita Camacho, a todos ustedes, al compañero presidente, porque con ellos hemos trabajado y además hemos tenido coincidencias y discrepancias, que es lo normal en este proceso. Y quiero decirte que desde mi experiencia, insisto que el trabajo sexual tiene que ser legalizado. Si no se legaliza, estamos en desigualdad de condiciones. Porque una cosa es, porque si te reconocen, tú eres asesora, eres mesero, eres chofer, eres todos los tipos. Tienes derechos. ¿Qué diferencia hay entre ellos y las trabajadoras sexuales en el marco de su diversidad? Hombres, mujeres y trans. Tienen igualmente derechos a tener su seguridad, tienen derechos a tener los programas de salud que sean necesarios, tienen derechos a que sus hijos tengan las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida y tener la educación igual que el resto. O sea, si no logramos legalizar el trabajo sexual, las condiciones van a ser desiguales, porque muchas veces el trabajo sexual está ligado a la pobreza. Hay muchas mujeres que ejercen el trabajo sexual, inclusive sus hijas continúan con ese trabajo, muchas de ellas no, digamos, desligan a sus hijas la Lourdes tiene una ingeniera, tiene profesionales y no están dedicadas al trabajo sexual, ella está dedicada al trabajo sexual. Entonces, muchas de ellas, sus hijas continúan con su misma tarea, otras no, otras logran salir del trabajo sexual, a la larga, la vida cotidiana de cada familia es la que la decide cada familia. Pero si no estamos en las mismas condiciones, no estamos hablando de los mismos derechos. Y creo que debemos tener los mismos derechos, con el agravante en las trabajadoras sexuales trans, de que hay una transfobia y que son mucho más golpeadas, mucho más excluidas y más maltratadas por la policía. O sea, la policía no es que tiene tolerancia con todos, pero de todas maneras, la trabajadora sexual hetero es distinta a la trabajadora sexual trans. Y los hombres trabajadores sexuales, digamos que no es lo mismo, no sé si me vaya a pegar mi querido amigo que está por ahí, no es lo mismo una mujer trabajadora sexual que un hombre trabajador sexual. O sea, se las agarran desde la mirada machista a las mujeres. O sea, porque el policía es hombre, las autoridades son hombres. Estamos en esto de acuerdo en la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales, tanto las que están en la calle como las que están en los nightclubs. Porque no es que las que están en los nightclubs están en mejores condiciones, no, porque dependen del dueño, dependen de las condiciones y de lo que lo obligan a hacer. Porque muchas veces las que están en la calle tienen mayores libertades que las que están en un nightclub, si no fuera por las dirigencias como la Lourdes, que las protege, ya trabaja mucho en el sector de la mezcal. No le voy a dar diciendo porque sería interesante escuchar a la Lourdes sus experiencias. Porque tiene una experiencia vasta la Lourdes de todo lo que acabo de hacer. Además, oh sorpresa, ganó el premio Manuela Espejo, entregado a líderes feministas, ganó la Lourdes y rompió esquemas
el municipio sorpresa, con este alcalde que es terrible contra el trabajo sexual, resulta que se le fue de las manos porque el premio Manuel Espejo, claro, no fue dado por gente de su partido, sino por otros, fue dada a la Lourdes por la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Rompió los esquemas, porque también tienen derecho a ganar los premios que tengan derecho, porque el trabajar por los derechos de las mujeres, yo como feminista trabajo contra el femicidio, contra etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia en trabajar por los derechos de las trabajadoras sexuales? Ninguna. Entonces, el reconocimiento que le hicieron a la Lourdes en el municipio me parece adecuado. ¿En qué no hemos estado de acuerdo y hemos tenido muchas broncas con mucho cariño y con mucho amor, porque respeto mucho tu trabajo, muchísimo tu trabajo? Es en el tema del reordenamiento del trabajo sexual. Y me he llevado porque las presiones que tiene un alcalde en al turno que le queda es las presiones de los comerciantes, de los ciudadanos, del turismo. El trabajo sexual está destrozando el turismo, el trabajo sexual está ahuyentando no sé qué. Y en ese proceso nosotros hicimos un trabajo en la época de Paco Moncayo de un microemprendimiento de trabajo sexual, pero que no cubría la zona que se compró, inclusive el municipio compró las casas de San Roque. Primera cosa, no cubría toda la oferta y demanda del trabajo sexual, porque muchas veces tú dices hay que darles espacios cerrados para el trabajo sexual, pero ¿dónde está la oferta? ¿Dónde está la demanda? Está en la calle. Cuando nosotros buscábamos la manera de hacer unas campañas para que el municipio ayude, que les conduzcan que en tal sitio está el trabajo sexual, el enganche lo hacen en la calle históricamente. Entonces hay una bronca, y una bronca en la que yo también he estado metida sin saber qué hacer, muchas veces dando avances con las autoridades, con el emprendimiento de la cantera, que lo ha liderado la Italia Vaca y con el apoyo también de Lourdes, pero no están todas. Las otras, ¿dónde se fueron cuando se hizo el reordenamiento? A la clandestinidad. ¿En qué condiciones? En las peores condiciones. Se acabó el proyecto social porque eso iba acompañado por un proyecto social, una UPC, un proyecto para que cuiden a los niños, una guardería infantil, proyectos para las mujeres de desarrollo social. Pero desgraciadamente esos proyectos no funcionan. Inclusive había hasta transporte para que suban a la cantera, ¿ya? Pero desgraciadamente todos esos proyectos no funcionaron. Y las mujeres volvieron a la clandestinidad nocturna, diurna, sin que nos demos cuenta, y estuvieron haciendo el trabajo con menos presencia visible porque habían otras formas en las que estaban haciendo el trabajo. Ahí tenemos desencuentros un poco en el tema de cómo ordenar las ciudades. Yo estuve en Bogotá, estuve en Medellín. En Bogotá tienen las calles por edades. Mujeres de la tercera edad están en la calle tal, mujeres digamos adultas en tal, mujeres jóvenes tal, porque no pueden estar en la misma calle por la competencia. Inclusive el pago para la mujer joven es distinto para la mujer adulta, y para la tercera edad un punto, porque le denominan punto. Un punto es ya lo máximo que pueden tener, 1 o 2 puntos que le dan un ingreso económico, que es nada. Entonces el tema del ordenamiento, en dónde trabajan las trabajadoras sexuales, cuáles son los sitios para el trabajo sexual, como él dijo, si haces un levantamiento, porque haces un levantamiento de información, que tú preguntabas cuántas trabajadoras sexuales, cuántas son voluntarias, cuántas no están. Muchas dependen de los chulos, otras son libres, trabajan libremente en el trabajo sexual, pero en las peores condiciones, porque como no está legalizado, entonces la persecución de la policía metropolitana, la Policía Nacional, porque inclusive hubo un momento en que nos juntábamos la Policía Nacional y la Metropolitana para ver si organizábamos de mejor manera, para ver si respetábamos los derechos. Casi nunca hay encuentros, la mayor parte son desencuentros. Hicimos el intento que llegamos a un acuerdo de no estar en las plazas sino en las calles aledañas, pero sigue el problema de dónde haces el enganche. En las plazas. ¿Dónde están los clientes? En las plazas. Entonces, ¿cómo combinar entre digamos, el negocio de una ciudad, que es el ingreso económico, que es la economía del turismo, con la economía del trabajo sexual, y con el comercio común que hay en los centros históricos, que donde están la mayoría, en los centros históricos hay gran parte del tema del trabajo sexual? Entonces, ahí hay desencuentros, ahí nos hemos puesto a discutir. Las propias trabajadoras sexuales, unas estaban de acuerdo con reubicarse, de acuerdo en ubicarse en los espacios adecuados, etc. Y otras trabajadoras sexuales y nos iban insultando. Y decían, no, en la calle nadie nos puede quitar de la calle porque el trabajo sexual es legal, no está penalizado.
Lo que no está es regularizado, lo que no hay es leyes que mejoren las condiciones de vida. Porque mientras mejoran las condiciones de vida, hay centros de salud que no las estigmatizan y que las atienden, hay menos posibilidades de enfermedades de transmisión sexual. Porque no solamente tienen que cuidarse, no tienen que cuidar solamente los que tienen que cuidarse ellas y tener una calidad de vida adecuada y no ser presa fácil del tema del VIH. Entonces, el tema del embarazo no deseado, tiene que ser distribuido la pastilla del día después y los preservativos para justamente cuidarse, porque es su trabajo y en el trabajo ponen las condiciones. Cuando ellas son libres en el emprendimiento de la cantera, ellas eran libres de, digamos, del monto que tenían que recibir, de las condiciones en las que tenían que trabajar, pero no son libres cuando tienen un sitio donde van a trabajar, le ponen el precio en la cama, le ponen otras condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, depende del sitio de trabajo, o eres libre en tu trabajo, o no eres libre porque dependes de terceros, del que te alquila, o del chulo que te obliga, porque sí, hay gente que también obliga. Y el tema de la trata y tráfico de personas, una de las cosas que quiero reconocer públicamente, que yo trabajé muchísimo tiempo y sigo todavía trabajando en el tema de trata y tráfico de personas. Mis aliadas para evitar que haya tráfico de adolescentes que sean obligadas han sido las trabajadoras sexuales. Las que me informaban, a pesar de que ellas, cuando informaban, me acuerdo mucho en el sur cuando pasó el caso de la Luna y el caso del Torcaos, fueron las trabajadoras sexuales las que nos ayudaron a armar la estrategia de denuncia del tema de trata y tráfico de personas, porque hicimos todo un análisis sobre el tema de que una cosa es tener voluntad en el trabajo sexual. Yo tomo la decisión de ser trabajadora sexual y vivir de eso, pero otra cosa es que te obliguen desde niña, 10 años, 11, 12 años, y que te vuelvas esclava, la esclavitud del siglo XXI. Y entonces eso ya está penalizado y está tipificado, y además, por suerte, en el Código Penal está lo que estaba en 4 libros, ahora está en un solo libro, o sea que eso permite. Entonces, quiero decirles que ha habido encuentros y ha habido desencuentros, pero siempre el marco en el que yo me he movido, me seguiré moviendo, es en los derechos que tienen las trabajadoras sexuales, en su decisión autónoma de tomar la decisión de ser trabajadora sexual, pero tiene derecho a tener ese trabajo en mejores condiciones. Gracias, Margarita. Masha. Bueno, a ver, continuando un poco con la línea que decía Margarita, yo también estoy 100% a favor de la regularización del trabajo sexual, justo por eso, porque te permite ganar más derechos, y de eso se trata la libertad y la vida, de ir ganando derechos. En España, que es donde trabajé yo, el trabajo sexual sí está reconocido. Entonces, claro, las mujeres, hombres, trans, en situación de prostitución sí tienen este acceso a la salud, que decías tú, de las migraciones y el trabajo sexual. Lamentablemente yo no sé mucho de este tema aquí en Ecuador, pero sí te puedo decir en España, la mayoría de prostitutas con las que trabajé yo sí eran migrantes, eran africanas, asiáticas y latinoamericanas. Y justo un poco por eso, porque se fueron buscando una mejor vida y vieron que allá pagaban bien, que estaba bien y que les iba mejor. No sé hasta qué punto podemos decir que las mujeres, hombres y trans en situación de prostitución son forzadas a hacerlo. Y eso yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque eso eso el mismo sistema nos ha metido y nos ha dado que están forzadas y a lo mejor no es así. A lo mejor sí tenemos que hacernos esa técnica. Luego igual respecto a lo que decía David, del feminismo, que es tiene que ser como solo si eres mujer tienes que ser feminista, seguro. Y no es solo de mujeres, tiene que ser un espacio compartido. No tenemos que olvidar que el feminismo es, a ver, creo la pregunta es, ¿todos creemos que las mujeres son seres humanos y que merecen tener derechos? Sí. Entonces, todos somos feministas. Eso es, y eso, no hay que darle más vueltas. ¿Qué más? Luego, Francis, lo que decías tú del lenguaje, a lo mejor me expresé mal, tengo una forma de hablar bastante barroca. Yo soy una de las personas, de hecho, que defiende mucho el lenguaje, y por eso me indigno. La Real Academia Española va a 22 ediciones y todavía no tienen claro qué es el feminismo. Todavía lo siguen definiendo.
Entonces, bueno, con esto quería decir que cuando dije da igual, la forma de decir no da igual, no da igual, igual que si a ti viene alguien y te dice, hola Nana, ¿cómo estás? Si lo dice con cariño, está bien. Si lo dice ya despectivamente, entonces con eso quiero decir, si lo toman normal, perdónenme, lo hago por ahí. Pero es que al final, te llamen como te llamen, somos personas y tenemos derechos y nos tenemos. Eso es un... Gracias. Felipe, igual, ¿qué opinión te merece lo que se ha comentado? Igual que Margarita, igual que Masha, yo me uno completamente a la proposición de poder regular el trabajo sexual y de dotarle de todas las garantías laborales y todo lo que esto implicaría para un mejor ejercicio de derechos. Respecto a la primera pregunta que planteaba nuestra compañera trans, es muy importante lo que ella planteaba, porque cuando yo realizaba mi tesis, que me enfoqué específicamente en centros de tolerancia, no en trabajadores autónomos en realidad, y por eso fue la realidad con la cual yo tuve contacto, es que no hay centros de tolerancia de personas trans. O sea, al menos yo no tuve conocimiento, y si alguien conoce me gustaría que me diga, pero yo no tuve conocimiento, porque me hubiera encantado entrevistar. Claro, y exacto, yo me enfoqué además en el universo de Quito, porque era el universo que más fácil lo tenía accesible. Entonces, finalmente, eso de poder entrevistar a personas trans que estén en un centro de tolerancia hubiera sido muy importante para conocer su situación. ¿Perdón? Claro, y digamos, la diferencia que yo planteaba desde mi planteamiento de tesis era el no poder considerar, o sea, no más bien no poder, sino más bien el considerar únicamente a los centros de tolerancia porque aquí es donde se forma una relación de dependencia. Y es como decía Margarita, o sea, probablemente no es que están en mejores situaciones, porque si están en una situación de peligro, cuando ya todos los clientes se emborracharon, ¿qué es lo que pueden hacer? Se tienen que quedar ahí, si no tienen que pagar multas para salir. Y lo mismo en otras situaciones de que al menos por obligación del Ministerio de Salud tienen obligación de usar preservativo. Pero, digamos, finalmente, quien quita que en realidad hay algunos dueños de centros de tolerancia que les obligan a que no, y que les colocan nuevamente en situaciones de riesgo. Entonces, propiamente, la idea que yo planteaba desde mi tesis es que aquí se configuraba una relación de dependencia frente a lo que considera el derecho laboral jurídicamente como tal. Entonces, por este fue mi universo. Y en el mismo sentido, ¿por qué nos incluyó a hombres trabajadores sexuales? Fue porque yo no tuve conocimiento para el tiempo que yo hacía la tesis de un centro de tolerancia religiosa. Y creo que no hay, en el país no hay. He oído de otros países que probablemente hay en Brasil, hay no sé, no estoy tan seguro si en Perú, pero en Colombia también hay. Entonces finalmente esto te da también la situación de cómo han existido tal vez esta hipocresía de la sociedad también, por así decirlo, porque las regularizaciones enfocadas para los centros de tolerancia, idealmente, lo pongo ideal porque así lo manda la ley, están enfocadas para que los centros de tolerancia funcionen en sectores industriales. Es decir, lejos de cualquier otro lugar que estén como que en medio de la ciudad, en sectores urbanos, etc. Entonces esto finalmente generaba un problema, pues porque hay un montón de centros de tolerancia que no cumplen con estas normas. Y finalmente la idea no es cumplir con estas normas, sino entender qué es lo mejor para estas personas y que en esas condiciones puedan ejercer de mejor manera su trabajo, y que esa en realidad sería la discusión. Pero que es una discusión que muy poco se ha dado porque para el año 2013 existió una propuesta del Código de Relaciones Laborales. No sé si alguien de ustedes recuerda esto, pero en este código por primera vez en el borrador se incluía el trabajo sexual como parte de una de las actividades reguladas y reconocidas por primera vez en el Ecuador como una actividad laboral. Y mágicamente ese código nunca pasó, la propuesta nunca siquiera llegó a debate, la propuesta fue archivada y lo único que surgió fue esta nueva propuesta respecto a la ley para el reconocimiento de mayores derechos laborales, algo así que no me acuerdo exactamente el nombre, pero eso fue lo que pasó con este código. Entonces el trabajo sexual propiamente nunca llegó a verse reconocido como una actividad laboral, a pesar de que el país tuvo su gran oportunidad de hacerlo. Y esto creo que es una gran deuda que el Estado tiene para las personas que ejercen el trabajo sexual, tanto para las personas que ejercen el trabajo sexual autónomo como para aquellas que se encuentran en centros de tolerancia.
Y respecto a los números que planteaba, perdón, no sé tu nombre, pero que tú planteabas, Pamela, creo que es muy complicado primero porque por la falta de lo que se aleja mucho el control estatal, no existen números exactos de cantidad. ¿Cuál es un número exacto de personas que ejercen el trabajo sexual? Y eso es muy importante. Bueno, aquí estoy siempre. Cuando yo averiguaba y preguntaba a las entidades, especialmente al Ministerio de Salud, que es una de las entidades que mayor competencia tiene, no había una cifra exacta que me pudiera decir si tal número es. Y eso creo que es, además, una gran diferencia, porque me uno también a lo que decía Marsha, no es posible que nosotros nos podamos comprar la idea de decir sí, todas las mujeres que ejercen el trabajo sexual son mujeres prostituidas que han perdido su libertad, que están empujadas únicamente por lo económico. Y yo me pregunto ahí respecto al tema económico, ¿frente a eso somos realmente libres? Nuestras decisiones también no se ven condicionadas por otros factores sociales, circunstanciales, de nuestros propios contextos. Yo me atrevería a decir que sí, porque por ejemplo, si yo por más que me quisiera hacer mi tour por todo el sudeste asiático, probablemente no pueda hacerlo porque no tengo plata. Entonces también no soy realmente libre para tomar este tipo de decisiones. Entonces finalmente aquí el tema no es discutir sobre qué implica en realidad la libertad o no, sino de una realidad muy latente que es la existencia de personas que ejercen el trabajo sexual y de cómo y qué estamos haciendo tanto la sociedad como el Estado para poder garantizar sus derechos y considerarlas como verdaderos sujetos de derechos. Gracias, Felipe. Habían unas palabras pendientes, por favor. Inauguramos la segunda ronda, ya saben, 3 minutos, se acercan con esta cosita, comentan todo. Dime, por favor. Bueno, yo quería partir agradeciéndole a Felipe la mención que se ha hecho hacia el proceso de avanzada en la legislación laboral sobre el reconocimiento al trabajo sexual. Y te lo agradezco porque a mí me resulta bastante problemático el hecho de que en estos espacios, al final del día, se construye, se actualiza y reactualiza una memoria colectiva de las y los trabajadores sexuales. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando personas aceleran y no se ha logrado nada, porque eso invisibiliza la lucha no de expertos, la lucha no de externos al proceso, sino la lucha de sujetos que movieron una demanda, la hicieron avanzar de una manera histórica en el 2013 y 2014, que fue desde los cuerpos y desde los entes de la misma experiencia, es decir, desde las mismas trabajadoras y trabajadores sexuales. Entonces, no es que no se ha hecho nada, no se concretó en un cuerpo normativo, no avanzó a la legislación laboral, pero todo el proceso de avanzada no se lo puede negar. Y quiero decir esto porque hoy en día tener espacios como estos y posicionarnos en apoyo al reconocimiento laboral del trabajo sexual es lo menos que podemos hacer. Pero no es porque fuimos buena onda y nos abrimos el coco, no fue porque las trabajadoras y los trabajadores sexuales nos forzaron desde 1928 hasta el 2013, 2014, 2015 con las protestas en el Centro Histórico de Quito, nos forzaron a entender la demanda de ellos. Entonces, que las autoridades se paren en un panel a decir que apoyan el reconocimiento laboral del trabajo sexual me parece lo menos que se pueda hacer el reconocimiento a esa lucha de esas mujeres, de esos hombres y esas personas trans. Ahora, ¿por qué hablo con esto? Porque a mí me parece chévere que digamos el qué es, estoy de acuerdo con. Ahora me parece que como autoridades, más a unas personas que han tenido experiencia en institucionalidad estatal o municipal, creo que la pregunta que tienen que empezar a contestar es el cómo. ¿Cómo vamos a empujar el reconocimiento laboral del trabajo sexual? Y paso de esta pregunta a la siguiente. A mí me interesaría a las personas que tienen experiencia en institucionalidad municipal que me ayuden a comprender un poco el rol del municipio de Quito en la desarticulación de los procesos de organización política en el Centro Histórico de Quito. Me parece, es un espacio súper chévere, pero también me parece que está como muy amistosa la situación. Y en el fondo de lo que estamos hablando es de una disputa, de una pelea por el reconocimiento que además se ha discursado desde la salud, desde el territorio y desde el derecho laboral. Entonces,
yo hago esta pregunta porque vengo levantando datos sobre la cuestión y me parece interesante la estrategia del municipio frente al colectivo de trabajadores sexuales. Tienes una Secretaría de Territorialidad que no tiene ningún capítulo específico para las personas que ejercen el trabajo sexual. Sin embargo, el ordenamiento territorial configura objetiva y materialmente las condiciones de estos trabajadores, por un lado. Por otro lado, tienes una Secretaría de Inclusión Social, cuyo director te dice que tampoco hay ninguna especificidad en torno al trabajo sexual en cuanto, digamos, protocolo de atención. Tienen abierto un programa, como Margarita decía, de forma descabellada, proponen talleres de cómics, cocina, un montón de cosas que atentan contra la inteligencia de estas mujeres, estos hombres, porque la cuestión es básica, es material. Entonces, mientras el municipio no pueda ofertar una alternativa real para esta población, todas las ofertas se diluyen y acaban siendo algo más que se presenta en los informes anuales para decir lo hicimos. La cantera. El tema de la cantera yo creo que es un ejemplo bastante palpable de lo que les estoy diciendo, porque la reubicación cumple en el discurso político decir sí, pensamos en esta población, entendimos esta problemática. Sin embargo, sería interesante la socialización de parte del municipio del estudio de factibilidad, sostenimiento, desde una visión productiva económica, porque de lo contrario fue una estrategia de blanqueamiento social, de limpieza social. Entonces, yo encuentro como muy importante entender un poco eso. Hace no mucho, una funcionaria del municipio de la Secretaría de Inclusión Social presentaba aquí mismo un plazo como gran logro del municipio haber captado a una dirigente de las trabajadoras sexuales del centro histórico como secretario o asistente personal del alcalde. Entonces, si eso no es desarticulación de la organización de base, me gustaría que el lunes que está acá con Margarita, que ha tenido un trabajo de años, me explique cómo se puede leer. Y también me gustaría el tema de las mujeres y hombres y grupos diversos que ahora se niegan a organizarse en plataformas, digamos, de derecho, que están proliferando, y que eso también nos da un indicador del malestar de las bases con algunas dirigencias. Entonces, esas son mis preguntas. Gracias. Había acá, ¿no? Margarita. Lourdes, Margarita. Ahí hicieron tantas cosas que, bueno, yo les escuché sobre el asunto del reconocimiento del trabajo sexual. Aquí tenemos a Patricia Ceballos, una de las personas que estuvo en el 2013 haciendo un lanzamiento, y ella fue parte que trabajó con la Retraxet en un empoderamiento de poder ser reconocida en el trabajo sexual. No hubo un apoyo político, porque trabajar con trabajo sexual es como que estás ahí o dieron plata o siempre hablar de ese tema. En este momento, ayer hubo la segunda mesa de diálogo. La primera mesa de diálogo estuvieron nuestros compañeros, el compañero Huber y otras compañeras en la mesa de trabajo del Ministerio de Relaciones Laborables que estuvieron en la primera mesa de trabajo. Ayer estuvo la segunda mesa de trabajo, en la cual se exponía en la segunda mesa de trabajo que estuvieron Karen en Ecuador, la coordinadora política de mujeres y ONU Mujeres, a expresar que el trabajo sexual de trabajadoras y trabajadores sexuales sea autónomo. ¿Por qué? Porque yo no tengo dependencia laboral de un dueño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que visibilizar una cuestión. No tengo que pelearme con nadie ni nada. Yo quiero el reconocimiento de mis compañeros trabajadores sexuales, compañeros que ejercen trabajo sexual, mis compañeras trans, las compañeras mujeres, todos juntos a una sola línea al seguir al trabajo, porque este es un reconocimiento que el país lo tiene que poner como se nos debe, como dijeron antes ahí la palabra, se nos debe, y pensar que ya no haya ese estigma y discriminación hacia el trabajo sexual, primero.
2. Saber que el trabajo de Patricia Ceballos fue grande en esa época, pero como el apoyo político de los asambleístas, como se puede decir en ese entonces, fue cerrado. 2. Saber cuántos somos en este momento. Nosotros el año pasado, con la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía de Quito, con Carla Ceballos, impulsó una situación de un censo poblacional para todo el distrito metropolitano. En este momento sabemos que somos 4.200 mujeres en centros de tolerancia. Hay 125 centros de tolerancia en la ciudad de Quito, legales e ilegales. Sacando la problemática de las plazas de Quito, sacando la problemática de la Plaza de Grande, la Plaza del Teatro, la Plaza 24 de Mayo, los compañeros que están en ayer, todo es fuera de eso. Existe un censo que se hizo por la CEMAL de casas, porque el otro censo ya tenía un censo previo, un año antes, a un caminar que tuvieron las compañeras del Centro Histórico de las Organizaciones, 1 de mayo, por una vida mejor, y ya se me escapa su nombre, en un lapso de que se unieron a este proceso de saber cuántas somos, porque no podemos hablar de decir cómo y dónde estamos, tenemos que saber cómo. En este proceso llevamos 1 año, 3 meses, de un proceso de un cambio de ordenanza, de la ordenanza 127 de regulación del PUOS, del uso del suelo, en la cual las trabajadoras hemos pedido que en este cambio de la regulación sea considerado, como dijo acá, que en 2013 solo existía que sea la zona de tolerancia. No se puede reubicar a 190 y algo de casas en un solo sitio. Si así, 17 casas que están en el sector de la Delicia, del sector del terminal terrestre de Carcelino, hay un sitio de es inseguro, un problema ya entre las 17 casas con problemas de robo, de asalto, de cuestiones. Meter a más de 93 casas más ahí. Entonces uno puso en palestra de ver la situación a dónde nos pueden reubicar, pero como Quito no es un sitio, es un solo lago, no hay sitio donde reubicar. Se dio a que la misma ordenanza decía que los que tienen el derecho de la antigüedad que tengan antes del 2012 puedan quedarse, pero con normas técnicas ya. Que se sujeten a normas técnicas, que se sujeten a situaciones con cámaras de seguridad que tengan en este momento. No estamos hablando de un chonguito, como le dicen, ¿no? Que sea con toda la infraestructura técnica como si fuera un hotel. 5 estrellas, porque no estamos hablando de que en Arte, no sé si ustedes hayan visto en televisión un nightclub feo, deprimente, no. Estamos hablando que ahora no tiene nada que ser el éxtasis sobre el Dollhouse, no. O que sea el de aquí al frente, que es 1,5 cuadras, Estelápolis. Todos tienen que ser iguales con esas normas técnicas de seguridad, convivencia con la ciudadanía, de generar esto que se llama una ciudad inclusiva, que es lo que estamos buscando. No solamente decirlo, sino hacerlo. Prácticamente, ¿sí? Prácticamente decir, no solamente hablar y decir, sino hacer. Y eso es lo que se ha hecho en este año y medio con el cambio de la ordenanza. Ya pasamos a primer debate de la ordenanza municipal. Estamos esperando fecha para el segundo y último debate para que esto entre a ejecución ya. Esperar que la nueva seamos visto ya en el Ministerio de Relaciones Laborales, ya en la segunda mesa que se hizo, con el diagnóstico de la primera mesa que tuvieron los compañeros de las otras organizaciones y esto que ayer se sumaron a la segunda mesa de trabajo, se ha visto como un avance. Porque antes de decir, se ha reconocido el trabajo sexual en el Código de Relaciones Laborales un paso, porque de ahí viene cómo se va a asegurar, porque ese es un segundo paso, porque decir, ¿cómo se puede decirle a mi compañera que no tiene posibilidades
hemos metido a una situación que diga que nosotros queremos hacer un censo nacional, que es lo que se debería de hacer, un censo nacional de trabajo sexual y las condiciones. ¿Para qué? Para saber llegar a un pago así como el seguro campesino, que ellos pagan 4 o 5 dólares y que nosotros podamos acceder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más de 100.000 compañeras a nivel nacional, compañeras y compañeros, porque ya no tendríamos a hablar solo del trabajo de mujeres, aquí entraríamos todos. En ese es un ámbito que es lo que se expuso a un caminar, porque esto no es de hoy, este es un caminar de una lucha, y una lucha de todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque no es solamente de las compañeras, de los compañeros grandes, los compañeros que hacen trabajo sexual, hetero, de todo tipo de las organizaciones, de país, porque tenemos una lucha de uno, una lucha de todos en eso. De saber que ya somos 4.200 mujeres con censo, en meses que la población que se hizo, que era marzo, abril, mayo y junio, que no es una alta, porque nosotros decimos que este es un censo de las 4.200 mujeres, que encontramos compañeras trabajadoras en las casas de tolerancia, pero solo en época, porque no contamos que el Día de la Madre, no contamos en Navidad, no contamos fiesta de Quito, que aumenta la cantidad, porque nosotros tenemos una población, vamos, vienen de viaje, me voy de viaje a Guayaquil a su fiesta, regresamos acá, y entonces todo esto es un trabajo que se está haciendo. Y entonces, ¿qué más podría decirles? Porque yo creo que llegué, disculpa, antes de todo me disculpo de llegar atrasada, sino que circunstancia en el municipio, porque como Margarita dijo, la entrega del premio Eugenia Espejo no es un premio de logros, no es un premio de 33 años como trabajadora sexual, es un premio de las trabajadoras sexuales, es un premio, un reconocimiento que rompimos un estigma y que sea dicho, vamos a encaminar que si ya eso pasó en un municipio, qué bien que otra compañera o compañero les pueda pasar en otro índole. Y que ya no haya ese estigma y discriminación hacia el trabajo sexual. Y que hacemos una lucha de seguir caminando, y caminando no que diga, ve, Lourdes, ve, es trabajadora, no. Lourdes hace trabajo sexual, ¿por qué? Como dijeron antes, unas porque las obligan, otras porque tienen que dar de comer en su casa, otras porque tienen hijos que educar. Aquí está yo y mi compañera, nos hemos ganado cualquier cantidad con Carolina de estar presas en el penal García Moreno todos los días hace más de 20 años. De conocer todos los pabellones, porque si no eso estaríamos mañana. Es una lucha de las organizaciones, porque no se formaron las organizaciones porque por lo bonito, sino por lo feo. Por las caídas presas, por las que le pasó a mi compañera a ser violada dentro del penal García Moreno. De que yo para salirme presa hoy tenga que pasar 50, 80 hombres, porque la historia de las que somos trabajadoras más antiguas, nadie la sabe. Las nuevas vienen ahora a decir, ay, que hay un operativo, pero a veces ya hasta me río un poco. Porque antes los operativos con papeles o sin papeles nos llevaban presas. Nos llevaban en carros arrastradas, nos subían como ganado en las lecheras, como decían en antes, o el escuadrón volante, que creo que algunas de ustedes ya escucharon algunas veces. De saber que la cédula, coja y te la tiraban por ahí. No había derechos para nada. Si estabas en una esquina, eres considerada ladrona después de 5 minutos. O algo. Y si estás en un nightclub, te pedían récord policial como que serás delincuente. De que si hay un policía te caía mal todos los días preso, como nos pasó la Carolina, todos los días preso. Y si ya me iban presa, muy bien, me iba a quedar 8 días adentro, muy bien, rómpele el uniforme de una vez. Porque eso hizo que se crezca esa diligencia
porque no es porque estamos aquí ahora, lindas, bellas, no, venimos de un sufrimiento, y de ese sufrimiento nacieron las dirigencias de Machala, que es la primera dirigencia, Guayaquil, Santo Domingo y Quito, y son las primeras dirigencias del país. De saber que antes no era que esto, amanecer mujeres. ¿Qué pasó aquí antes de la reubicación a la cantera? Cuando se quedaron en las calles. Mujeres muertas, tenemos más de 16 mujeres muertas en calle, con las compañeras trabajadoras, que hay por un psicópata que las mataba. Y los compañeros, cada compañera que se salvó de morir. A veces el trabajo sexual no es solo visto de decir es el trabajo más fácil. No. Es el trabajo de que tú no sabes con quién te acuestas, si ese loco te va a matar, si apesta, está sucio, de todo. Porque allá adentro de una habitación solo la tomemos las que están adentro. De que si tú lo ves lindo, entrenado, bello, pero adentro tú no sabes que si te saca el zapato tiene pescueca. Disculpen, es la verdad, es la verdad. Yo soy bien morochi, bien así. Y decir que no es solamente mi problema, el problema está de los compañeros, el compañero trabajador sexual de Uber, que todo en la viña del Señor hay en el trabajo sexual. A veces se lo ve lindo y qué chévere, pero a veces cuando ya está dentro de la habitación nadie sabe si te espera hasta machetear adentro, que porque te vienen y te dicen te van a pagar tanto, quieren de todo. Porque a veces, un ejemplo les pongo, ahorita el punto más bajo, cantera $13, aquí en la esquina 20, pero por los 20 tengo que pagar 5 de carros, y por los 15 que ganan, quieren café, almuerzo, merienda, postre y calentado. Los que me entienden ya saben. Me respeto a las personas. Y sí les digo algo. Es duro. En mi caso, yo he trabajado estos 33 años y sigo por mis hijas. De decir, bueno, ya tengo una ingeniera. Lindo. La otra es paramédica, falta 1 año y medio, por fin, Dios mío. La otra, ingeniera comercial. Pero es lindo decirlo, pero es duro, hay veces para pagar las universidades. Es duro para dar de comer en una casa, cuando uno tiene que primero comprarte el libro y en la casa comer ni el arroz puro. Hay veces, nadie sabe lo que viven los dirigentes, porque solo los dirigentes saben que a veces es más importante ir a ver qué le pasó a la compañera, o qué le pasó al compañero, o si hay batida que tus propios hijos en tu casa. Muchas gracias. ¿No? ¿Sí? Margarita. Yo quería puntualizar algunas cosas, tanto de los términos, y que claro que el lenguaje importa, pero también es cómo reivindicas esos términos. Y entonces, como todos sabemos, gay quiere decir alegre y era un insulto. Queer quiere decir raro y era un insulto, y los grupos se apoderaron y le dieron contenido político. En los grupos que yo conocí en Barcelona, dicen somos prostitutas con orgullo. Y no es menos que ser trabajadora sexual. Y se usa sexo de pago, trabajo prostibular, trabajo sexual, acompañantes, cacheros, o sea, de todo, de todo. Entonces, depende desde dónde te nombras y quién te nombra efectivamente. La otra cosa que me parece es que en este conversatorio estamos metiendo en un mismo saco la prostitución, o el trabajo sexual o lo que sea, cuando hay muy diversos trabajos sexuales. Y las realidades son diametralmente distintas, como la investigación que hizo en el norte, que le llama, mira, clubes de tolerancia, algo así, dijiste, sí. Centros de tolerancia. La palabra tolerancia es te hago el favor de tolerar. Eso es lo que quiere decir tolerancia. Te hago el favor de tolerar. Lourdes nos está hablando de una realidad que hay en La Delicia, tantas calles, esto, lo otro, y la reubicación. A mí personalmente, el proyecto de la cantera me parece una limpieza sociológica, ¿sí? Y todas las reubicaciones también. Y los municipios y los ayuntamientos, aquí y en todas partes del mundo, lo que más les preocupa es que no se vea fea la ciudad. ¿Quién es la fea? Las putas, o los putos, o los trabajadores sexuales, o los sexos de pago, llámenle como se llamen,
que están en la calle. Entonces se crean los superclubes, los centros de tolerancia, los lugares porque lo que importa es que estorba a esa gente que está en la calle. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando de muy diversas realidades? Posiblemente la investigación que hiciste tú en centros de tolerancia en el norte de Quito será de una clase media, media alta, algo así, si ganan 3.000 al mes, porque efectivamente las del Dollhouse ganan de 800 a 2.000 una noche, ¿sí? Y generalmente se queda un 50% el dueño del lugar, al menos así es en Barcelona, ¿sí? Así es en Barcelona, es del 50%. Pero en el caso de Barcelona, que es el que yo conozco, realmente no ganan tanto por el sexo, ganan por lo que consumen los clientes en los clubes de alto nivel. O sea, por todo el champán, por toda la coca que consumen. Por eso ganan más. Eso es tan más lucrativo que el sexo en sí. Entonces, creo que es súper importante diferenciar el sexo a pie de calle o el sexo de pago a pie de calle y de los diferentes. La cuestión de clase está súper cruzada. La cuestión de clase. Para la trata, que es lo que yo pongo en mi trabajo, que se va a publicar con la Universidad Andina, ¿sí? Es, para la trata, jamás están en la calle. O sea, es ridículo. Quieren hacer la limpieza en la calle por la trata. Nunca van a estar en la calle. Alguien que está tratado no está en la calle, pero ni en sueños. Ni en sueños. En el caso que yo conozco, que es Cataluña, están en los clubes en las fronteras de las autonómicas. Y en Cuenca es igual, están ahí. O sea, se reproduce. El sexo de pago masculino, o sea, que uno paga por sexo masculino, ellos tienen mucho menos problemas de estar en la calle. Nadie piensa que ese es un puto, un trabajador sexual, ¿sí? No, pues es un hombre, está nomás, tiene derecho a estar en la calle. Está en la calle. O de machismo. Si una mujer está parada mucho tiempo, porque hay una regulación, ¿no es cierto? Bueno, no sé cómo se llame ahora, pero antes era la ley de vagos y ni sé qué, ¿sí? De ociosos y vagos. Entonces, si estás más de cuarto de hora parado en un lugar, te preguntan qué estás haciendo. ¿A los hombres les llaman a preguntar qué estás haciendo? No. O por ejemplo, ¿qué es lo que hizo Barcelona? Al menos en el caso de Cataluña, el trabajo sexual no es legal ni es ilegal, lo cual es súper interesante. Es alegal, ¿sabes? Son abogados, es alegal, no, es perfecto para lo que ellos hacen. ¿Por qué? Es perfecto porque eso propicia los clubes de alto nivel. ¿Y a quiénes les jode? A las de la calle. A las de la calle. Pero esa es una realidad de los municipios. Entonces los municipios ponen regulaciones como estas. Por ejemplo, yo puedo decir en Barcelona claramente. Una trabajadora sexual o un trabajador sexual no puede estar parado si es que hay a 200 metros un centro educativo. Un centro educativo. Entonces, el lugar emblemático de las travestis era, bueno, el Raval, que era el chino antes, lo que sea, que está en el centro de la ciudad, ¿sí? En el centro histórico de la ciudad. Pusieron esa regulación porque hicieron una cinemateca fabulosa, entonces tuvieron que irse, ¿sí? Se fueron alrededor del club del Barça, donde no hay, es como irse a la liga más o menos, pero un descampado mayor, ¿sí? Entonces, ese tipo de regulaciones de limpieza, porque ¿qué es lo que tenemos que entender en el trabajo sexual, en el sexo de pago, en la prostitución, en la putería, desde donde quiera que se nombre cada quien? Que está cruzado los sistemas de creencias. Ese es el punto. Y el estigma no se ha borrado, ni se borrará prácticamente. Que se logren derechos es otra cosa. Y lo que decías tú, es desde los movimientos sociales que exige, pues. O sea, los hombres dijeron, ay, sí, las mujeres son tan inteligentes, tienen derecho al voto. No. Los hombres dijeron, ay, sí, en vez de que nosotros les administremos sus herencias, que administren ellas nomás. No, siempre es desde los movimientos sociales. Y los gobiernos locales como nacionales toman decisiones solamente cuando hay presión. Cuando hay presión, cuando hay demanda. Entonces, pero sí me parece súper importante
audio, en otro momento, hay que dividir la cuestión del sexo a pie de calle, en clubes, en modalidades, en cosas, en personas, porque es tan diverso como el movimiento feminista. Tú no puedes hablar las feministas. No, hay las radicales, las no radicales, las de aquí, las de acá, las abolicionistas y no. Yo, si es que me parece que en internet hay, la cito bastante, ella se llama Dolores Julián. Ella tiene unos trabajos excepcionales, ¿sí? Tiene uno que se llama Cuerpo Fluido, pero ella habla así como es una antropóloga de unos 75 años de edad que es nacida en Argentina en el año 76. Tuve que salir corriendo, fui a Barcelona, he investigado cárcel, prostitución, LGTBI, esto y lo otro. Y ella, a mí me parece súper interesante, habla solo del trabajo sexual de mujeres biológicas. Pero ella habla súper interesante de una propuesta en que dice, ¿qué pasa que cuando hay pobreza, hay crisis, por qué la sociedad se preocupa tanto de que las mujeres sacan un recurso fabuloso que es su sexualidad? O sea, no hay problema si un hombre fornido se pone de cargador, ¿no es cierto? Va a ser perfecto, ¿sí? Va a estar reconocido de su trabajo. Pero ella habla de esto de que la sexualidad, el sexo de pago como un recurso totalmente válido. Dolores Juliano me parece una muy buena opción y eso es todo. En el trabajo sexual se cumple un tema, una teoría microeconómica, yo soy profesora, que dice que hay una discriminación de mercados. ¿Qué es esto rapidísimo? No es lo mismo lo que vende el Supermaxi en el sur de Quito que lo que vende en allá y lo que vende aquí. Es exactamente lo mismo que pasa con las ofertas de trabajo sexual en las ciudades. No podemos ponerlas en estas reubicaciones por la discriminación de mercados. Lo que el mercado demanda es otra cosa. Entonces es un riesgo. Entonces es ahí cuando las autoridades tienen que empezar a tener una visión que se llama, una que conocemos en inglés, el soft review, que te ayuda a entender las dinámicas económicas. Porque el trabajo sexual es dinamizador de la economía. Hay una cosita, lamentablemente por el espacio tenemos únicamente hasta las 8 y bueno, este es un debate que creo que inicia, hay que seguirlo trabajando y ojalá podamos seguirlo trabajando. Sin embargo, lo que quisiera hacer antes de, porque nos toca cerrar el espacio, es dar la oportunidad. Pero solo una cosa, ¿no me respondieron mi pregunta sobre el papel del municipio en la organización? Tal vez en esta oportunidad de cierre pueden responderte o tal vez en otra ocasión. Y me disculpo. Así que vamos a dar paso a una pequeña intervención de palabras de cierre de nuestros invitados. Y lo importante es eso, creo que aquí lo que se ha trabajado es la complejidad del tema que estamos discutiendo y que no es un debate cerrado, que hay que seguirlo trabajando y sobre todo, como bien dijeron acá, es trabajarlo con los actores, ¿no? No hay de otra manera para ir avanzando hacia el respeto de derechos y de libertades también. Así que, por favor, Felipe, unas pequeñas palabras de cierre. Creo que en primer lugar agradecerle mucho a Patricia Ceballos. Ella seguramente no se acuerda que ella fue la persona a la que yo entrevisté cuando acudí a la y en realidad ella me dio muchísimas luces para poder guiar mi tema de tesis y para poder entender la problemática del trabajo sexual, así que en verdad muchas gracias. Por esa parte quería comenzar. Y luego, por otra parte, tomando igual las palabras de ella de cómo el trabajo sexual dinamiza economías, entonces podemos ver la situación de Países Bajos, la situación de Cuba, la situación de Tailandia, que en verdad ahí el trabajo sexual ha dinamizado en gran manera la economía. Y finalmente esta también es una forma en cómo tanto los sectores de personas trabajadoras sexuales se pueden ver beneficiadas, así como el Estado en el caso de que la regularice. Pero el ideal, como es algo que muy latente que debe quedar, creo que en este panel, es justo el trabajo que deben tener las organizaciones para luchar y que busquen aliados que intenten luchar también por sus causas y por sus intereses. Porque como bien lo dice, ninguna lucha social se alcanza si no son las bases las que están intentando eso. Entonces creo que finalmente el tomar también en cuenta las particularidades que deben haber dentro del trabajo sexual y poder finalmente no estigmatizar, no discriminar
ponernos por un segundo en los zapatos de la otra persona y entender que su situación no puede ser fácil. Probablemente no es para nada fácil. Y dejarnos de juicios morales por un segundo para poder entender las cosas desde otra persona. Eso sería. Gracias, Feli. Masha. Bueno, igual para terminar, creo que nunca vamos a terminar de hablar, ¿no? O sea, si seguimos nos quedamos hasta las 3 de la mañana y vamos a seguir sacando temas y vamos a seguir discutiendo. A ver, un poco para hablar lo que estábamos hablando de la callerización y todo eso, creo yo que es importante ver la dimensión que tiene el cuerpo y la dimensión que tiene el cuerpo de una mujer. El cuerpo puede ser visto desde como un sistema de opresión o de poder. Opresión si es que te riges un poco con las normas sociales de bien peinadita, sentadita, calladita. O de poder si es que tú tienes libertad sobre él. Con esto quiero decir un poco que yo sí estoy a favor de que las mujeres o las personas que ejercen la prostitución tengan la libertad de escoger dónde quieren ejercerlo, porque es justo esa apropiación del espacio público. No tenemos el espacio público por simple mandato del sistema, van a tratar de ocultar lo que no les gusta, de encerrar, de que no se vea, y de hecho así ha sido y así ha funcionado el machismo muchísimo tiempo, la mujer encerrada en la casa. Si tú quieres estar en la calle, y ahora es el momento en el que podemos salir a la calle y luchar contra todas estas cárceles que nos ponemos. Gracias, Margarita. Bueno, el tema de la participación ciudadana es un elemento fundamental. Yo, dentro de mi experiencia en la construcción de política pública, con la participación ciudadana tú puedes aprender a escuchar y sentir y construir política pública desde las demandas concretas y las necesidades concretas de la gente, y en este caso de las trabajadoras sexuales. O sea, no puedes construir política pública ni legislación sin escucharles a ellas y sin que ellas puedan participar y decir cuáles son sus condiciones. Por eso, cada vez que hay una construcción de una política pública con las trabajadoras sexuales, no es fácil. Llegas a un punto en que dices, ¿cómo lo hacemos? Porque el cuello de la botella es, ¿qué dice la autoridad? Tú te conviertes en intermediaria, ¿qué dicen las trabajadoras sexuales? Y los encuentros, hay más desencuentros que encuentros. Y entonces, si entendemos al servicio público como ponerte al servicio de, y que si entiendes cuál es el objetivo que tiene el gobierno local, que es el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas, donde dentro de ellas están los y las trabajadoras sexuales, entonces tenemos que pensar que hay que cambiar el chip de las autoridades, porque estamos hablando del bienestar, no de unos excluyendo a otros, sino cómo lograr en un mismo espacio aprender a convivir sin excluir y respetando las diversidades que cada uno de ellos representa y las necesidades que cada uno representa. Entonces, ahí están los cuellos de botella que a veces no sabemos por el estigma que hay. Yo recuerdo mucho, y perdóneme que diga la anécdota con el alcalde actual, que cuando estábamos hablando del tema de trabajo sexual, no les gustaba tratar en las reuniones. Yo era la única ahí, loca, chiflada, hablando del tema en el marco de lo que corresponde al tema de los derechos, porque al comienzo más o menos había una posición de que hay que sacarlas. Y recuerdo mucho que la esposa del alcalde hizo un comentario desagradable y dijo, sí, porque inclusive están afuera de la casa y entonces mis hijos las quedan mirando. Oh, Dios mío, el propio alcalde no sabía cómo pellizcar, decir, cállate, ¿qué estás diciendo? O sea, como asustada, como diciendo, más o menos, no quiero tenerlas aquí, son una cosa rara que llegó a mi casa. Una cosa horrible, pero un comentario del alcalde, quiero decirles, yo no estoy haciendo campaña por si acaso, un comentario del alcalde terrible que cuando dice, pero Margarita hay que hacer algo, que no se quede ni cuánto. Estamos hablando, estamos conversando, además están pidiendo una reunión contigo y tú no les terminas de atender. Él tiene que atender igual que a un barrio. Vienen moradores de un barrio, vienen los empresarios del centro histórico, vienen las trabajadoras sexuales, tienen el mismo derecho de ser escuchadas. Y entonces lo que más me costaba a mí es hacerle entender que tiene que recibirlas. Tiene que recibirlas. Pues nunca las recibió y dijo, sí, hay que resolver ese tema. Escucharán esto. Porque inclusive hasta paraguas se han comprado. Pero por supuesto, tienen que cubrirse del sol y de la lluvia. Son seres humanos concretos. Hasta paraguas se han comprado.
sea, como que fuera una cosa, perdonen que les cuente esto, pero muchas veces las autoridades llegan al extremo de no entender que son ciudadanas y ciudadanos igual que nosotros y tienen los mismos derechos y tienen las mismas oportunidades. Entonces, para contestarte cuál es el papel, ese es el papel. Pero ese papel es el que más difícil se las da para todas las autoridades, en todas las ciudades del mundo. Es complejo. Por eso lo que decía la Margarita es que las luchas y las presiones vienen de ellas. Mientras ellas se resistan y mientras ellas acepten si hay condiciones adecuadas y aceptamos esas condiciones y veamos cómo podemos convivir juntos, venga aquí. Pero si no hay condiciones, ellas siempre van a decir que no. Pero es lo normal, pues. Es lo normal. Si a ti te dices, verá, usted va a venir aquí en su casa en este barrio, pero de hoy en adelante solo los lunes vas a salir y los miércoles te escondes, ¿tú qué haces? ¿Cómo así? Perdóname, no tengo por qué quedarme en la casa, tengo que salir todos los días. Entonces, ¿por qué a unos pones condiciones y por qué a otros no pones condiciones? Te digo, ese es mi aprendizaje. Yo aprendí en el camino. No es que yo así pensaba todo el tiempo, aprendí en el camino. Lo de la cantera, nos dimos contra el piso, porque creíamos que era una alternativa. Y luego cuando quisimos reordenar en calles aledañas a las plazas, también nos dimos contra el piso. ¿Cómo puedes controlar? No se venga hasta acá. Si el cliente está ahí, tiene que verme, pues tengo que hacerle señas. Es imposible. Todas las medidas que tú puedes tener, que se te pueden ocurrir por más creativas que sean, si son excluyentes, no tienen posibilidades de trabajar el tema de una ciudad inclusiva. Y para eso hay que seguir luchando y trabajando. Y ustedes desde la academia, yo espero que este panel no solamente les sirva para conocer, sino también les sirva que cuando las compañeras nos necesiten, estemos ahí para juntarnos a su lucha. Solo quería decir algo que no puedo comentar antes. Yo en eso veo muchas cosas, en una sociedad profundamente machista y eminentemente conservadora, y ese es el problema, el núcleo de nuestra sociedad, que es profundamente conservadora. Ese es el enemigo de la nada. Porque yo siento que en estas luchas, las divergencias siempre se prestan porque las vemos como unas luchas clúster, ¿no? Están solas. Quito necesita un alcalde y necesita políticos, igual que este país, que la sociedad reconozca como progresistas, que tomen estas luchas, las abanderen, y para eso necesitamos nosotros también, no solamente intergeneracionalmente, porque esto no solo es de jóvenes, aunque particularmente suele ser, somos quienes queremos un cambio en el mundo en la sociedad en la que vivimos, pero sí necesitamos impulsar a ese tipo de personas que abanderen estas luchas. Entonces, yo por ejemplo, ahorita trabajo en el municipio de Quito, un problema muy grande en el trabajo es el tema de los comerciantes informales, y se les trata de la misma manera que se trata de lo que he escuchado ahorita de las trabajadoras sexuales. Hay que sacarlos, hay que botarlos, hay que darles con el tolete hasta que se vayan, y hay que hacerles guerras campales en la mariscal, porque si no se van, los sacamos como podamos. Es el mismo tronco, solo que tal vez los trabajadores, los comerciantes informales se ven y dicen, no, tal vez las trabajadoras sexuales o prostitutas, cualquier palabra que usamos para definirlas, no tienen nuestra misma lucha. Nosotros sí somos comerciantes, ellas son prostitutas. Donde no reconocemos esas luchas como intersectoriales, como grandes, como amplias, como transversales, ahí fracasamos. Porque si seguimos luchando por ciertas particularidades, pero no reconocemos las luchas de los otros, las cosas en las que podemos tener empatía por ellos también, ahí fallamos. Porque ahorita todas las autoridades municipales, la gran mayoría, son ampliamente cristianos, conservadores, machistas, gente con la que no se puede discutir de drogas, de trabajo sexual, de progresividad, no hay cómo, no se puede. Y eso es un reflejo de nuestra sociedad. Y para cambiarla, yo con eso termino, creo que sí debemos organizarnos, rodear, impulsar y buscar gente que abandere las causas progresistas y que decida luchar por ellas en la palestra, que no se quede solamente en diálogo, en paneles, sino que esto trascienda a otras esferas. Porque si no tenemos esas voces ahí afuera, no logramos esos cambios que necesitamos en diferentes aspectos. Lamentablemente, no, ya tenemos que hacer. Ya, la última ya. Me siento otra vez. Buenas noches, voy a ser un poco rápido respecto de la situación. Yo no soy especialista en políticas de desarrollo y una de estas es las que están tratando. Quería traer a colación la parte de Países Bajos, donde yo casi viví 8 años. Y la primera vez que ellos me llevaron hacia allá, pues, a la zona roja que llaman ella, y que uno como el campeón de Jesús, salgo corriendo de ahí, quien me llevó fue una amiga holandesa, y me dijo, no, mira, acá, ¿por qué me lleva acá? ¿Qué se pasa? Si yo soy con principio de y me volvió a llevar hasta que acepté que ahí estaba eso. Y que además era muy comercial y que estaba todo regulado. Entonces uno empieza a aceptar la mentalidad muy abierta de los países nórdicos. Esa situación que estamos hablando acá es
el punto clave en el que hay que cambiar acá para que todo se acepte, porque primero el gobierno holandés, sobre todo el gobierno holandés, en esos puntos, al haber regularizado todo eso, y todo el mundo está de acuerdo en eso, nadie protesta, las mujeres enseñan a sus hijos, y ese es otro error acá, que quisiera en el poco tiempo que me queda, traer a colación dentro de la sociedad, porque son las mujeres las primeras que dicen, no, es que esas son putas, esas son malas, y dan todo un estigma. Entonces desde ahí, ustedes mismas, o las que están acá, son las que acorralan todo esto. Cuando en los Países Bajos me dicen, no, si él es trans, ¿por qué vas a discriminar? Sí, uno empieza a aceptar, la realidad es otra, ¿no? Entonces, el cambio es en la sociedad. Los políticos son el resultado, o el peor resultado de la sociedad. Pues hay que cambiar la sociedad y la mentalidad, porque siempre que dicen, cuando yo regresé al país, claro, es que es culpa del presidente, y usted qué es lo que está haciendo ahorita, está haciendo peores cosas que el presidente, y en general echarle la culpa a alguien, y nunca reconocer los errores que tenemos acá, la viga que tenemos en Europa. Solo la paja en el ojo ajeno. Esa situación es la que hay que cambiar. Como dije, hay muchas cosas que hacer, ellos son trabajadores, tienen sus derechos, allá tienen sus derechos. De hecho, las trabajadoras son las que más impuestos pagan al gobierno holandés, que están más que felices por eso. Eso sí, en Ámsterdam. Bueno, no quiero más porque si no ya se acaba.